De un libro que para nosotros es especialmente entrañable, que estudia parte de la historia de nuestra casa. Pero antes yo quisiera dar las gracias por su asistencia a don Álvaro Zaldívar, que es el subdirector general de Artísticas que nos gobierna, a la inspectora Marina y a Pepa Crespo, la jefa de servicio. También desde la Comunidad de Madrid, a Amparo Valcárcel, a Juan Francisco Rodríguez y a Pablo Nieto. Por supuesto, a los representantes de los distintos órganos de gobierno de la escuela que están sentados por ahí, tanto de la Junta de Departamentos, del Consejo Escolar, miembros del claustro, y muy especialmente a los exdirectores que han sido de esta casa, porque creo que había que hacer un acto de homenaje. A veces se nos olvida que estamos en este edificio, y a veces se nos olvida que tenemos estos medios, a veces se nos olvida que tenemos todo lo que tenemos, y eso es gracias a que otros señores en cada tiempo se han dejado la vida en que esto tuviera lugar y que esto fuera posible. Nunca ha sido fácil dirigir la RESAD y ha habido momentos muy duros y aquí hay gente que representa en esos tiempos. Quiero invitar también a Luciano García Lorenzo a hablar inmediatamente del Consejo Superior, amigo de la casa. Tenemos hasta la suerte de contar con su maravillosa biblioteca. La biblioteca de la RESAD ya tiene 11.000 volúmenes, perdón, 71.000 volúmenes, los suyos son 11.000 casi, una barbaridad. Y él va a ser quien presente a Lupe Soria Tomás, que es la autora de ese trabajo maravilloso que hemos tenido oportunidad de seguir desde prácticamente sus comienzos, exalumna de la RESAD, doctora y hoy profesora en la Carlos III. Así que, Luciano, adelante. Bueno, buenas tardes y en primer lugar, Ángel, y a la casa, muchísimas gracias por la invitación. Yo he aceptado encantado por muchas razones. Primero porque, como él dice, yo me considero de la casa, pero además desde más o menos 1967 o 68, nada menos, en que nos reuníamos, como he dicho en otras ocasiones, me llamaban para reunirme con alguna otra persona para luchar por lo que siempre he defendido, que era que los estudios de esta casa estuvieran a la altura que estaban, que le correspondían y que institucionalmente ni han estado ni están, y que quede claro. Esa es una de las razones. La segunda razón es porque se trata de Lupe. Yo en Lupe, menos su nacimiento y su primera comunión, prácticamente la he seguido en todo. La he seguido en su boda, la he seguido posteriormente en su carrera profesional. Está casada con una persona muy querida para mí, familiar de mi mujer. Él es prácticamente lo que queda de la familia, porque mi mujer se marchó muy pronto. Y yo a Lupe nunca le digo que no a nada, absolutamente. Tampoco es que me haya propuesto nada en la cual me haya tenido que parar los pies. Yo voy a ser muy breve porque creo que somos muchas personas hablando, voy a ser muy breve, pero dentro de unos días se va a celebrar en Valencia un congreso de un grupo de investigación en el que estamos metidos decenas de personas que hemos trabajado y seguimos trabajando en el siglo de oro español. Allí yo voy a leer una cosita de estas que hacemos habitualmente y de las 10 razones que doy por las cuales la situación del teatro clásico español hoy, desde el punto de vista escénico y desde el punto de vista del estudio, está donde está, que es estar bastante bien, por no decir muy bien, y ojalá continúe. Una de las 10 razones que doy, dejando aparte de estas metodológicas de tipo más abstracto, es lo que han hecho algunas instituciones en este país por el teatro clásico y por el teatro en general. Y entre esas instituciones que cito, 2 o 3 que elijo, una de ellas es la RESAD. Y lo digo no solo por el teatro, por la formación y la práctica del teatro, sino luego también por algo por lo que yo estoy muy agradecido, es por esas publicaciones que desde hace mucho tiempo viene haciendo y que, si antes he dicho que no está donde tenía que estar desde el punto de vista académico la RESAD, está sin embargo donde muchas instituciones de carácter académico que deberían estar en publicaciones donde deberían estar, no han estado ni están nunca. Por eso mis libros últimos están publicados por la RESAD y yo se lo agradezco muchísimo. Y dejando aparte ya esta cuestión que no tiene nada que ver con el libro, pero que en el fondo está detrás de la labor que está haciendo la RESAD, yo quiero simplemente decirles que se trata de un volumen que estuve yo en la tesis doctoral y era un volumen muchísimo más amplio, ¿no? Que yo espero que Lupe los materiales que tiene todavía los publique también inmediatamente, pero yo creo que este libro hacía justicia a lo que Lupe estaba haciendo también por 2 razones. En primer lugar, porque se estaba presentando en la Universidad Carlos III, una de las mejores universidades de este país sin duda alguna,
pero Lupe representaba lo que yo he venido defendiendo durante muchísimos años, como otras muchas personas. Esa colaboración, esa unión entre el mundo académico y el mundo de la escena. Aquí, formación y práctica, fuera de aquí, y hay una persona con la que yo he trabajado de cerca, en la misma institución, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, esa unión entre el mundo académico, que fuimos invitados a que colaboráramos en ese mundo de la escena, como el mundo de la escena ha sido invitado repetidamente a que colaborara con nosotros. Algunos divorcios, que yo creo que han sido más personales que de otra cosa, algunos divorcios yo creo que se han solucionado con segundos o terceros matrimonios más adecuados, y yo creo que esa labor ahí está. El libro a mí me pareció, ya cuando era tesis, un libro importantísimo, y yo creo que además, sobre todo por una razón que hay que dar siempre, A mí me invitan poco a ir a las universidades a juzgar tesis doctorales, y es que normalmente hablo mucho de esas tesis, pero es porque busco rigor en ellas y a veces no se encuentra ese rigor como se debiera, ¿no? A la de Lupe no solo por motivos personales fui, sino porque sabía que el trabajo estaba muy bien hecho. Y ese rigor sobre todo se basa no solo en la interpretación de los datos que da, sino sobre todo para mí en algo muy importante que estamos perdiendo, que es todo el trabajo previo, el trabajo de documentación, el trabajo de archivo, desde Madrid a Zamora, allí están también todos esos viajes que Lupe ha hecho para poder conformar un libro donde la seriedad, como digo, el rigor es importantísimo. Por lo tanto, esa unión del mundo académico y esa unión del mundo de la escena se conjugan en este libro, un poco hacer historia de lo que ha sido la RESAF hasta una fecha determinada, y yo, si me permiten ustedes, solo espero que se haga justicia con la RESAF como con otras instituciones de este país como se debe, porque yo provengo de la universidad, yo estoy en el campo universitario, pero les puedo asegurar a ustedes que si la biblioteca está aquí es por algunas razones que para mí son muy válidas y que históricamente tienen un sentido absolutamente. Y voy a dejar, Lupe, porque los demás van a hablar seguramente también a lo mejor de ti, aparte de la RESAF. Me van a permitir ustedes que ya que estamos aquí, yo guardé un recuerdo muy especial, y con esto acaba, a una persona que tenía que estar aquí, que es Ricardo Domènech. Ricardo Domènech ha sido una referencia para todos, ha sido un maestro indiscutible y ha sido, ahora leeré si quieren ustedes unas líneas y con eso finalizo, ha sido sobre todo, que es lo que en este país hemos estado buscando, un referente moral importantísimo, un referente cívico importantísimo. Me van a permitir ustedes, porque no quiero consumir más tiempo después de felicitar naturalmente esas cosas que se dicen a la autora, a la RESAF, a Emeterio por esa labor excelente que hace, gracias Emeterio. Me van a permitir ustedes que lea unas líneas que escribí hace muy poco referidas a Ricardo Domènech, porque yo creo que ellas resumen lo que significó Ricardo, lo que ha significado la escuela y lo que hemos querido que significara el teatro, ya no solo el clásico, que es al que yo más me dedico, sino el teatro en general en este país. Escribía yo allí: desde la pequeña ciudad de provincias donde uno despertaba, si se lo permitían, con el deseo de saber lo que significaban, por limitarnos al teatro, Alfonso Sastre y Buero Vallejo en España, o Samuel Beckett y Bertolt Brecht fuera de ella, la revista Primer Acto se había convertido en nuestra referencia fundamental, en muchos casos nuestra única referencia en esas ciudades de provincias. Y cuando ya por fin podíamos llegar a Madrid, uno de los primeros actos de peregrinación era acercarnos a la calle Malasaña para intentar poner cuerpo a José Monleón, a José María de Quinto, y muy especialmente por mi parte, no porque José Monleón para mí es, si Domènech era mi padre, José Monleón, que me perdone, era mi abuelo. Estos nombres, y naturalmente la revista, eran algo más que envidiados pozos de conocimiento teatral. Eran una referencia de carácter moral y de significación política, integraban una sociedad civil de la que había que formar parte. A partir de ahí cada uno elegía su camino. Las propias páginas de Primer Acto o de otras publicaciones en esa línea, hacer teatro en la universidad, convertir las tardes y las noches del Colegio Mayor en tiempo de aprendizaje, diálogo y lucha. Lo maravilloso de todo esto visto desde hoy y el pasado más reciente es que todo aquel mundo de finales de los 60 y posteriores, todo aquel universo, especialmente el de algunos años muy precisos, se haya convertido después en motivo de irónica, cuando no, ¿por qué no?, cómica rememoración por parte de los hijos y ya para algunos casi los nietos de quienes lo vivimos. Lo importante es que aquello lo hicimos para conseguir que pueda hacerse evidentemente lo que hacen los hijos y los nietos, vivir en libertad. Muchas gracias.
Gracias, Luciano. Lupe, por favor, tuya es la palabra. Tuve ocasión de seguir tu trabajo desde los tribunales, tanto en la tesina como en la lectura de la tesis. Se defiende solo. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Luciano. Me gustaría, antes de presentar en líneas generales el contenido del libro, agradecer a la dirección de la escuela la organización de este acto. En varias ocasiones, Ángel me insistía, me recordaba: Lupe, tenemos que hacer una buena presentación del libro, pero por diferentes motivos no llegaba ese día, ¿no? Yo le decía: no te preocupes, Ángel, la haremos, no tengas prisa, lo presentaremos aunque sea cuando seamos yayitos. Yo creo que eso no hizo mucha gracia. Entonces le dije: bueno, me voy a poner con el segundo volumen, vamos a ver si lo presentamos cuando tengamos los dos. No sé si eso fue lo que le asustó, pero en cualquier caso estoy muy agradecida que estamos en el Día del Libro y en el 180 aniversario de la escuela. Creo que este libro, si me permiten la expresión quizá un tanto cursi, ha estado muy mimado desde el inicio de su redacción. Prueba de ello es la presencia aquí, real o virtual, de los antiguos directores del centro. Algunos maestros y también amigos míos: Ignacio Amestoy, Juan José Granda, Lourdes Ortiz, José Luis Alonso de Santos, Ignacio García May, junto a otros a los que he tenido el gusto de conocer hoy: Hernán Bonín, María López Gómez o Rafael Pérez Sierra. Y me van a permitir que mencione a dos antiguos directores de los que guardo un cariñoso recuerdo: Ricardo Domene y Miguel Medina Vicario. Gracias también a Luciano García Lorenzo, que en su momento firmó el prólogo y que es responsable también, creo, de lo bueno que quizá pueda destilarse de estas páginas. Quiero agradecer asimismo el apoyo que he recibido del Comité de Publicaciones de la RESAC, no solo para este trabajo, sino para, entre otros, el más reciente, La expresión de las pasiones en el teatro del siglo XVIII, escrito en colaboración con Fernando Doménech y mi colega de la Carlos III, David Conte. Me gustaría insistir, como ya me haya hecho Luciano, en el valor que la escuela, durante estos últimos años, ha dado a la difusión de la investigación en las artes escénicas, a través de distintas colecciones, como la de ensayos y manuales RESAC. Creo que esta difusión es uno de los mejores escaparates para la proyección nacional e internacional de las actividades de la escuela. Nos consta que muchos de estos libros figuran en las bibliotecas de las universidades más prestigiosas de Europa y de Estados Unidos y que han sido reseñados por especialistas de brillante trayectoria. Creo además que debe aplaudirse la labor de la revista de investigación teatral Acotaciones, una de las pocas revistas especializadas sobre la materia publicadas en España, que cuenta con un considerable reconocimiento dentro del ámbito académico. Los investigadores que nos dedicamos a las artes escénicas agradecemos pues la labor de la RESAC en este sentido. La formación actoral en España, la Real Escuela Superior de Arte Dramático 1831-1857, es fruto de dos motivaciones principales. De una parte, mi admiración por el teatro en general y por la interpretación en particular, mundo que se convierte en mi referencia vital desde la adolescencia y explica mi titulación superior en arte dramático en la especialidad de interpretación textual en esta casa. El libro tiene, pues, una clara vocación de homenaje hacia el actor de teatro y de reivindicación de su ejercicio profesional. Su gestión, motivada en parte por el primer trabajo que se acercó a la historia de la escuela, Historia de una escuela centenaria, de Juan José Granda, se ha prolongado durante casi 7 años. Una primera fase de investigación de unos 5 años destinada a la preparación de la tesis doctoral, la formación actoral en España, desde las tentativas ilustradas a la Ley Moyano, la Escuela de Declamación Española, tesis dirigida por Eduardo Pérez Rasilla y defendida en diciembre de 2008. Para su elaboración se consultaron más de 18 archivos y 10 bibliotecas especializadas, tanto nacionales como extranjeras. Conté además con el asesoramiento de varios profesores de la escuela: Fernando Doménech, Juan Mayorga y Joaquín Campomanes. Tras esta defensa inició una segunda etapa que se ha prolongado durante otros 2 años. Así, gracias a las apreciaciones del Tribunal de la Tesis, formado por Ángel, por Luciano, así como por Julio Checa, también investigador que ha sido profesor de esta casa, Joaquín Álvarez Barrientos y Ángelo Amonde, reelaboré y redacté el libro que tienen ahora entre sus manos. A través de sus páginas hemos querido presentar con minuciosidad el quehacer diario de la Escuela de Declamación, origen de la RESAC, desde su apertura dentro del Conservatorio de María Cristina, de Música de María Cristina en 1831, hasta la aprobación de la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, conocida como Ley Moyano, donde sus enseñanzas adquieren la categoría de estudios superiores, adscribiéndose por primera vez el Conservatorio de Música y Declamación al ámbito universitario. Se ofrece, de otra parte, un primer capítulo introductorio marco
en el que se justifica la apertura de la escuela como continuación, culminación de las distintas tentativas y propuestas de formación actoral desarrolladas durante el siglo XVIII, en las que intervinieron intelectuales y artistas de la talla de Leandro Fernández de Moratín, Francisco Rodríguez Ledesma o Isidoro Máiquez. Al abrigo del discurso neoclásico ilustrado, el trabajo actoral empieza a valorarse como un saber científico, susceptible de estudiarse bajo reglas determinadas, en escuelas concretas y con la guía tanto de maestros como de manuales o tratados escritos para este fin. Estos últimos demuestran la influencia del discurso fisionómico, de herencia pictórica y la apertura a las corrientes sobre formación teatral imperantes en toda Europa. El arte del actor adquiría la valoración de arte liberal, lo que suponía un reajuste del proceso artesanal de creación que debía completarse a partir de ahora con la labor intelectual. Como consecuencia, el profesional de las artes escénicas vio revalorizada su apreciación social, iniciándose un proceso de reintegración y aceptación desconocido hasta el momento. Revalorización que puede observarse en la multiplicación del fenómeno del retrato actoral, varios ejemplos de los cuales se recogen en el libro. En este sentido, el Conservatorio contribuyó también a la mejora de la consideración social actoral, cuestión que cierra la publicación que nos ocupa. Hemos comentado en nuestro trabajo cómo, en los diferentes discursos de Pier Marini, primer director del centro, se insiste en el tratamiento de la música y del arte del actor como un arte liberal y en la protección que la corona brinda a la institución. Esta reflexión acompaña la mayoría de los tratados de declamación y literatura empleados por los alumnos de la escuela, que también recogemos, el de Andrés Prieto, el de Vicente Joaquín Bastús, el de Carlos Latorre y el de Félix Enciso Castrillón. De otro lado, debemos señalar que en el contexto de la docencia del conservatorio se autorizó a los profesores el empleo del tratamiento del don, reservado hasta el momento para los profesores de música. Los distintos maestros de la escuela, primeras figuras de la escena, sintieron su pertenencia a la escuela como signo de distinción social. No deja de ser significativo que en sus documentos privados, testamentos o registros de defunción se haga referencia siempre a la condición de actores y de maestros de declamación del conservatorio, situación en la que insisten incluso aquellos que ejercieron la docencia durante cortos periodos de tiempo, como los maestros sustitutos. Por otra parte, prestigiosos actores como Concepción Rodríguez o José Valero solicitaron el reconocimiento de maestro honorario del conservatorio, nombramiento honorífico que no llevaba pareja en un primer momento obligación docente alguna, pero sí la posibilidad de vestir el uniforme de la institución confeccionado al efecto. Entre el discurso ilustrado y la consideración social del actor, los capítulos centrales del libro ofrecen, decíamos, un recorrido detallado de los primeros 25 años de la escuela. Estudiamos las motivaciones del director para solicitar al gobierno la apertura de la sección de declamación dentro del conservatorio nacido al calor de la pasión por la ópera, especialmente significativo en las primeras décadas del siglo XIX. En este sentido, la figura del actor Isidoro Máiquez aparece como el referente de la renovación de la técnica teatral moderna y se busca recuperar su iniciativa y su escuela. La apelación a su persona y perfeccionamiento teatral son frecuentes en los documentos que hemos manejado. Recogemos asimismo los programas y planes de estudios de distintas instituciones internacionales que justificarían la apertura de la escuela, con especial atención al Conservatorio de París y a la Escuela de Teatros de San Petersburgo. La apertura de la escuela de declamación parece deberse a la voluntad del director, Pier Marini, que busca además la formación más completa posible de los estudiantes internados en el centro, dedicados principalmente al canto. Así conocemos las dificultades y conflictos que se derivaron de la decisión de que estos alumnos participaran también de las enseñanzas de declamación. La negativa de muchos padres que acabaron sacando a sus hijos del centro a que estos ensayaran en la interpretación y participaran en determinados ejercicios públicos aventura y presagia ya una relación difícil y compleja entre las dos secciones que constituyeron el conservatorio, la de música y la de declamación. Dedicamos un amplio capítulo a los alumnos de la primera promoción de la escuela, alrededor de 1831-1834. Demostramos que el conservatorio tuvo su impacto en la vida escénica profesional del momento. De sus clases salieron muchos de los actores más significativos de la época, o al menos desarrollaron una carrera brillante. Así pues, de una nómina de 35 alumnos presentados a los primeros exámenes públicos de declamación de 1832, que es la nómina más completa que se conserva de esta primera promoción, 25 se contrataron con regularidad en diferentes teatros. Reconstruimos la semblanza biográfica y la trayectoria artística de los que hemos considerado los más destacados: los hermanos Romea, los hermanos Boldún, Mariano Fernández, Antonio Alberá, Francisca Casanova y otros compañeros.
Hemos confeccionado un primer repertorio de los textos que trabajaron los alumnos de esta primera promoción, así como de los alumnos que estudiaron entre 1846 y 1855. El cruce de este repertorio con los estudios sobre la cartelera madrileña de la época demuestra que la mayoría de estos textos eran conocidos e incluso habían sido estrenados por los profesores de declamación con anterioridad. De otro lado, la nómina corresponde a las tendencias escénicas principales del momento, en la que destaca sobre todo la adaptación de comedias francesas y de forma especial del dramaturgo Scribe, junto con las piezas originales de Bretón de los Herreros, Ventura de la Vega o Leandro Fernández de Moratín. En el apartado destinado a los alumnos, destaca una realidad que afectó a la escuela desde sus inicios: la voluntad de los estudiantes de participar en funciones teatrales profesionales antes de finalizar los estudios. Repasamos las políticas adoptadas por el centro ante esta situación, así como una de las tentativas más interesantes que vincularon la docencia de la escuela y la vida profesional teatral: la participación de los alumnos del conservatorio en la cantera de actores que surtió al en ese momento Teatro Nacional durante los años de 1849 y 1850. El capítulo quinto, dedicado a los maestros de la escuela, pretende convertirse también en un modesto homenaje a los profesionales de la escena. Estos maestros, en concreto los de declamación, danza, esgrima y literatura castellana, fueron reconocidos y prestigiosos profesionales de cada una de sus disciplinas. Esto respondió a un criterio personal de Pier Marini, que apostó por un profesorado experimentado, aunque este criterio supuso, en no pocas ocasiones, la incompatibilidad entre las tareas docentes del conservatorio y la vida profesional fuera del centro, es decir, en las tablas. Con todo, vemos que la afirmación común de que los profesores de declamación no atendían con la regularidad deseada a sus clases no era cierta, o al menos no tan exagerada como se había dado a entender. Se perfila lo más exhaustivamente posible la trayectoria biográfica y artística de los maestros, así como su labor en el conservatorio. Hemos intentado reconstruir, por tanto, los acontecimientos biográficos más relevantes: nacimiento, matrimonio, descendencia, defunción. En cuanto a la labor pedagógica, hemos relacionado la información sobre los maestros con las personalidades más relevantes de la mejora en la interpretación actoral y los alumnos del conservatorio, de manera que se puede observar una clara relación y vinculación entre ellos. Para el auxilio de la labor pedagógica se confeccionaron y publicaron distintos manuales, que se recogen también en el libro. Estudiamos sus fuentes principales de influencia, sobre todo francesas, las distintas ediciones, relaciones con otras disciplinas, etc. En este apartado conviene insistir en el hecho de que los propios maestros son los que deciden en un momento determinado confeccionar los textos que servirán de estudio a sus alumnos. Este capítulo se cierra con un breve estudio de la filosofía principal de los tratados de Julián Romea, que muestra, al alejarse de la aplicación de la fisionómica, el cambio de modelo actoral que supone su práctica y magisterio ya en la segunda mitad del siglo XIX. Finalmente, hemos prestado singular atención a la evolución administrativa y reglamentaria que afectó al centro. La convulsa coyuntura política y económica en la que se desarrollan las primeras décadas del siglo XIX afectan constantemente al presupuesto económico, al catálogo de materias ofertadas y a la plantilla del profesorado. Se dificulta así la viabilidad de la institución, que reduce sustancialmente sus clases a partir de 1838. Desde esa fecha hasta la que cierra nuestro estudio, 1857, con la aprobación de la Ley Moyano, como decíamos, se suceden distintos proyectos y planes para ampliar las asignaturas ofertadas. Entre estos proyectos destaca el confeccionado por José de la Revilla alrededor de 1840. El proyecto contiene sugerentes apuntes del maestro de declamación y actor Carlos Latorre sobre las dotes necesarias para los alumnos que querían ingresar en la escuela: buena presencia, voz, capacidad expresiva, conocimientos elementales previos, así como sensibilidad e inteligencia, que, como recogía en su tratado de 1839, sin cuyas dos cualidades no hay actor posible. Concluyo, pues, la presentación, un tanto rápida, del libro, agradeciendo nuevamente a la escuela, a quienes han desempeñado el cargo de directores, a Luciano, a todos los asistentes su presencia, y me comprometo, si la escuela quiere, a seguir con esta historia, y espero entonces que volvamos a vernos dentro de unos años en esta misma casa. Muchas gracias. Lupe, decir que en la actualidad ya son muchas las tesinas y tesis que están trabajándose sobre temas relacionados con la casa, con el claustro de la casa, en sus muy distintas cronologías. Hay gente aquí presente que está llevando esos trabajos adelante. Me gusta muchísimo que esto sea así.
porque no hay nada más hermoso que la gente que está en la escuela nos cuenten lo que fuimos y escriban lo que fuimos. Me parece que eso genera institución y que eso es importante y que eso hay que hacerlo siempre. Y por esa misma razón yo he invitado a los exdirectores de esta casa para que me acompañaran esta tarde. El primero que va a intervenir, pues lo van a hacer por orden de nombramiento, es Herman Bonín, que viene desde Barcelona. Fue director de la casa desde el año 68 al 70. Siempre que me hablaban de Bonín me decían: él fue el que trajo a Nieva y él estaba empeñado en que volviera al exilio latinoamericano y la historia. Y Bonín era una especie de mito que todos decían: Bonín tendrá que aparecer en algún momento. Y gracias a Ignacio Mestoy, años después, Bonín apareció en el 175 aniversario de la escuela y es una maravilla que te llamen por la mañana y dicen: oye, eso que has escrito está muy bien, pero piensa en esto otro y tal. Bonín, por favor. Muy buenas tardes. Gracias Ángel, Ignacio, por dónde está, Rafael, bueno, etcétera. Y en primer lugar quisiera dar las gracias a Luciano por las palabras que han hecho posible iluminar dos figuras que a mí me resultaron determinantes en esta etapa del 68, con vibraciones del 68 en la Sorbona de París, etcétera, etcétera. Ricardo Domènech, una de ellas, Pepe Monleón, bueno, y otras, Paco García Pavón, Josefina García Aráez, y gracias Guadalupe, de origen mallorquín, como yo. Bonín, chueta, y Guadalupe no chueta, pero podríamos convivir. Gracias, Guadalupe. De hecho, yo venía, bueno, hoy vengo de Barcelona, pero en el año 68 venía también de Barcelona, estaba de profesor en el Instituto del Teatro, era muy joven en aquella época, de verdad. Y recuerdo que se convocó una cátedra por parte del Ministerio de Educación, no sé si era ciencia también o solo había educación, y para dirección de escena. Y me presento yo con toda mi inocencia a la cátedra, presidida por, no sé, un catedrático de literatura, Pinturay creo que era, y estaba Tamayo, bueno, ilustres personalidades del teatro de la época de Madrid o de la literatura. Me presento junto a otros y me dan la cátedra. Y entonces entro como profesor, dejo de actuar como docente en el Instituto del Teatro, pero iba todos los fines de semana a Barcelona también. No, para dar una clase los sábados por la mañana en el instituto y para trabajar con mi padre en el mercado del Borne. El mercado para mí ha sido el mercado para mí ha sido el gran teatro del mundo, los olores, los sabores, un teatro que tenía esa dimensión humana, la típica de los mercados. Bueno, en cualquier caso, yo me alimento de esos olores los fines de semana y regreso al Real de Madrid. Entonces, hacía pocos años, 2 creo que estaba en el Real, y me cuentan que había estado en la calle del Pez, que hacía poco que estaba allí, que tenía inundaciones subterráneas, los caños del Peral, todavía no se había hecho la reforma para reconvertirlo de nuevo en teatro de la ópera, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, ejerzo como profesor. Bueno, convivo muy bien con la generación joven de la época, no tanto, pero de un modo sí muy respetable con el claustro, no con los claustros, con el claustro que en aquel momento, bueno, me merece muchísimo respeto. Yo me encontré allí a Manuel Dicenta, a don Manuel Dicenta, me encontré allí a doña Mercedes Prendes, doña, pues sí señor, a Mariemma, porque era Iranza, además. Por lo tanto, por supuesto que era un claustro que hubiera merecido en el reino de Isabel, de la Isabel victoriana, ¿no? Ser lores y ladies y cosas de este tipo, ¿no? Pero aquí pasaban desapercibidos, pero eran auténticos monstruos. Pero ciertamente eran personajes que estaban bueno, situados en la esfera de los Star System actuales
y con una gran sabiduría ejercían la profesión y además la transmitían. Pero claro, había sensibilidades por allí que no coincidían con esta gente, y eran las sensibilidades pues, de Ricardo Domènech. Bueno, yo creo que Ricardo Domènech viene de la mano de García Pavón, que estaba de director en Taurus. Entonces yo empezaba a dar él clases de literatura dramática, algo así, convivo con él, me habla de Domènech y, bueno, y de Pepe Monleón y de gente que acababa de llegar, Paco Nieva, que venía con un sombrero y un pañuelo enorme, venía de Viena, creo, de Viena regresaba, ¿no? Con todo el glamour, ¿no? de la Viena austrohúngara, ¿no? Recuerdo que me invitó un día en su casa, en una chaiselong enorme, no tenía butacas, tenía una cosa de camas, ¿no? Y allí se estiraba, entonces le pedí que se ingresara. No había escenografía, sí que en Barcelona había escenografía, el departamento me refiero, y le invité a que formara parte. Yo no sé si eso eran contratos oficiales o no, esto es más complicado saberlo, no sé, cobraban algo supongo, pero claro, para ejercer necesitaban títulos. Paco, a ver, yo como que estaba en el instituto, y en el instituto del teatro había títulos de escenografía, le dije: Paco, vente a Barcelona y te examinamos. Estaba Iago Pericot, Fabià Puigcerver, que estaban como profesores en el instituto. Por supuesto, eso de examen nada, pero bueno, una conversación la tuvimos, y claro, tuvo el título. Y Pepe Monleón, y acababa de regresar también José Luis Gómez, etcétera, toda una generación que, por supuesto, tenía el perfume coincidente con los Carlos Muñiz, etcétera, y toda esta generación de los 70, que en aquella época en Cataluña se llamaba Teatro Independiente, aquí no lo sé, no exactamente cómo se llama, pero era una generación comprometida con el teatro realista, ¿no? Y con las vibraciones necesarias como para propiciar cambios. Estaba Franco todavía. Claro, lo que yo no sabía, Guadalupe, es que hubieran estos 200 años de historia detrás. Sí que, por ejemplo, cuando se produce, bueno, parece ser que era necesario un cambio y que entrara gente joven en la dirección, y entonces me llaman, bueno, los alumnos dicen: no, es que la dirección actual, no sé quién estaba director, un catedrático de literatura, necesita cambios, me llama, bueno, había recibido llamadas de los alumnos, y entonces Florentino Pérez Envid, puede ser algo así, director general de Bellas Artes en la época, no me llama, dice: he recibido llamadas de los alumnos, ¿qué te parece si quieres ser director? Y claro, digamos que no fui elegido por claustro, pero sí que fui elegido, supongo, por movimientos estudiantiles del momento. Y me dice, entre otras cosas, dice: ¿está usted casado? Digo: no. Claro, luego me enteré que era del Opus. Creo. Sí, Luciano, era. Digo: no, pero bueno, a lo mejor me caso. Sí, me casé. ¿Qué más? Y bueno, y me dijo una cosa muy importante, esto sí que me parece que trasciende, ¿no?, los ámbitos que en aquel momento yo creía que eran responsabilidad de un conservatorio como aquel, ¿no? Dices que hemos de formar profesionales para 500 millones de castellano parlantes. O sea, no para... Me habló de 500 o 450, ¿no? En definitiva, me habló de la responsabilidad que el Conservatorio de Arte Dramático debía tener como faro en aquellos momentos de la lengua, sobre todo, de la palabra en Latinoamérica, ¿no? Bueno, ¿qué voy a decir más, Ángel? En cualquier caso me has preguntado... Lo de Paco Ibáñez, que nos hace mucha ilusión. ¿Qué? Claro, lo de Ibáñez, Paco Ibáñez. Ah, sí, me recordaba que Paco Ibáñez, ¿no? Bueno, estas cosas, ¿no? Claro, estaba Franco todavía, y un día llamo a Paco Ibáñez, y yo sabía que estaba había más o menos clandestinamente venido en Madrid, y le invito a cantar, claro. ¿A qué si no? Era un mito en París en aquel momento, y en la España, en esta España esperanzada también, ¿no? Y le invito pues a cantar, claro,
y canta en el Real, no en el Real, en el auditorio que teníamos en el conservatorio. El que pasa que claro, esto enseguida se divulgó de tal manera en el ámbito estudiantil que, bueno, no pusimos pantallas en la Isabel II porque, claro, todavía no existía esto, pero sí que pasillos, escaleras, todo esto estaba llenísimo, llenísimo de alumnos de distintas facultades de la Universidad de Madrid, y a los pocos minutos, pues, la Plaza Isabel II rodeada de tanquetas de policía, y yo con dos alumnos que hacían como de Mossos de Escuadra, no, perdona, eso es en Cataluña, hacían de policía en mi despacho para que no entrara alguno de la secreta y me detuviera, y cosas de ese tipo, pero por la ventana lo veía, y bueno, se consumó, por supuesto, se consumó el recital de Paco Ibáñez, y luego me llamó Paco Antolín, Mario Antolín, claro, muy educado, debería estar de director general, claro, si algún cargo tenía, pero no en el Ministerio de Educación, pero había recibido del Ministerio de Educación Información y turismo. Información y turismo. Bueno, pero en cualquier caso había recibido una llamada del Ministerio de Educación pidiendo explicaciones de por qué todo esto, ¿no? Bueno, pues ¿qué iba a decir yo, no? Pero claro, fue muy amable, no te preocupes, hermano, ya no sé qué, ¿no? Bueno, que no pase más, y no pasa nada, no pasa nada. Bueno, no sé, gracias, Guadalupe, porque me has puesto a la luz la historia de un conservatorio con pasado, con un presente que en aquel momento fue, pienso, significativo, porque recibía los impulsos del mayo del 68. Para mí fue muy fácil, porque no hice más que de transmisor de un movimiento que había tan fuerte y tan potente, que lo único que hacía falta era colocarlo allí y darle voz propia. Luego me llamaron de nuevo de Barcelona y cometí el error de regresar. Muchas gracias. Pues Bonín me dice hace un momento, yo no lo sabía, que después de él va Josefina García Araez del 70 al 74. Yo lo desconocía. Falleció hace unos años, una maravillosa maestra de literatura dramática y de verso. Después García Pavón del 74 al 75, Amparo Reyes del 75 al 76, y en el 76, un año tampoco fácil, don Rafael Pérez Sierra es llamado para conducir la Rosada. Rafael. Pensaba que aquí tendría una chuleta, pero entonces, tú me citas a un Rafael Pérez en tu libro, que conste que no soy yo. Vengo de muy lejos, pero no tanto. Pues sí, como ha dicho Ángel, eran tiempos difíciles. Yo fui director de esta casa, digamos, in tempora belli, ¿no? Había muchas más actividades en la plaza de Isabel II que en las clases. Para colmo, yo tampoco fui elegido por un claustro, sino que me nombró directamente el Ministerio de Información y Turismo, efectivamente. Claro, no se podía empezar peor. Para colmo, dudando de si yo podía hacerlo bien o mal, más bien creyendo que lo iba a hacer mal, el subdirector general que me nombró me dijo: en lugar de director te voy a nombrar delegado del ministerio. Entonces yo vi la puerta abierta para marcharme, porque efectivamente como delegado del ministerio hubiese sido muchísimo, muchísimo peor. Bien, la primera cosa que me dijeron los alumnos cuando yo los reuní por primera vez, me dijeron: lo primero es que no estamos de acuerdo con tu nombramiento. Y dije: pasemos, segundo tema. Sí, fue muy complicado porque, para haceros una idea, cuando ocurrió aquella cosa terrible del asesinato de los abogados de Atocha, se decidió en una asamblea que pasábamos la noche en la escuela. Naturalmente yo voté en contra, pero no valió de nada. Se hizo una bolsa para la cena,
yo puse algún dinero, pero nadie pasó a darme un bocadillo siquiera. Yo me pasé toda la noche en mi despacho con el abrigo puesto. No había votado en contra del encierro en esa asamblea. Luego había que poner algunas pancartas, yo me negué, y un alumno dijo: bueno, tú eres tan malo como, no diré el nombre, como tu predecesora. La primera vez que reuní a los alumnos, creo que el Bedel me precedió y dijo muy solemnemente: el director. Y yo dije: empezamos mal. Empezamos mal. Pero bueno, todo fue muy bien. La verdad es que las cosas que pedían los alumnos eran todas completamente aceleras. No era para tanto la cosa. Quiero decir que los alumnos estaban en huelga cuando yo entré en la dirección de esta casa. Había habido incluso un incendio en la biblioteca, según me contaron. No creo que fuera para tanto, etcétera. Yo pedía luego consejo a García Pavón, que siempre me decía: jovencito, y me contaba cosas, etcétera. Bueno, ¿cómo se solucionó todo eso? Pues yo pedí al ministerio que reforzara el claustro, porque al parecer no todos los profesores en ese momento contaban con el beneplácito de los alumnos. Había que reforzar algunas disciplinas. Y eso, bueno, me concedieron algunas plazas. Sí. Vamos a ver si recuerdo. Conseguí que la cátedra de ortofonía y dicción, que era la más complicada, la que tenía a los alumnos en pie de guerra, conseguí a Pilar Francés, entonces, a contratar a Pilar Francés, y la profesora, que desde luego no tenía el cariño de los alumnos, venía, se quedó sin ningún alumno, era opcional, y venía todos los días a cumplir, y se reunía en mi despacho y hablábamos cordialmente, y yo la había puesto fuera de la docencia prácticamente. Complicadísimo todo. Contraté a Pepe Struck. Vosotros no lo habéis conocido, pero para mí fue digamos, quien me libró del caos. Pepe Struck, una clase estupenda, muy rara, de expresión corporal. Ángel Gutiérrez, que venía con una aureola de la Unión Soviética. Joaquín Campomanes, que fui a la Federación de Esgrima a pedir, y pedí no un académico de la esgrima, sino un hombre que supiera, como hacían los ingleses, esgrima y lucha dramática, que llaman los ingleses. Bueno, Ángel González, Lourdes, ¿quién más? Adela Cartinga. No. Bueno, y todos esos profesores fueron los que me salvaron, realmente, porque yo estaba perdido. Yo venía de la Escuela Superior de Canto, mi cátedra, no, entonces no era cátedra, era la de escena lírica, o sea que yo daba escena a cantantes, y venía rebotado de allí. Parece ser que en ese momento en la escuela no había nadie que quisiera hacerse cargo. Paco Nieva no quería en absoluto, etcétera, etcétera. Y bueno, yo vine como el extranjero, y recuerdo que un alumno hizo una predicción que se cumplió en parte. Sí, el director será como Amadeo de Saboya. Y le preguntó un alumno: ¿qué pasó con Amadeo de Saboya? Pues que fue breve. Bueno, afortunadamente fui breve, pero no tuve que salir del país. No quería yo repetir una figura histórica de esa categoría al pie de la letra. Y efectivamente al año siguiente, yo no estuve más que un curso. Estábamos
en el cuarto piso del Teatro Real, en unas condiciones que tú conoces, espantosas. No. Yo recuerdo que un día Ángel Gutiérrez venía, claro, él venía de la Unión Soviética, donde la docencia de la escena es como un misticismo, y vino aterrado, me asustó. Ven a ver mi clase. Claro, estaba llena el suelo pues de pipas. A mí me pareció muy natural, pero no. En Rusia, decía él, los alumnos barren y ponen flores. Digo, bueno, mira, lo de barrer, parece que en esta casa hay un servicio. Y lo de poner flores, perdón, algún día pídelas a la dirección y a lo mejor, pero no pidas a los alumnos que pongan flores. Con el bocadillo va bien. Bueno, fui breve y pasé al Ministerio de Cultura, que fue el paso del Ministerio antes de Información y Turismo, y en mi época ya de Cultura con Pío Cabanillas. Y a pesar de que yo debo decir que lo pasé bastante mal, yo pasaba miedo en esta casa. Sí, aquella noche, sin quitarme la culpa. Luego pude reprochar a los alumnos, oye, la intendencia muy mal, tengo el estómago acalambrado, no me habéis pasado nada. Bueno, y entonces cuando me llamó Pío para la Dirección General de Teatro me dijo, pero hombre, si esto es mucho más fácil, en tu despacho no entra nadie que tú no quieras. Digo, no, tiene que entrar todo el que pida entrar, ¿no? Pero efectivamente era mucho más fácil. Pero quiero decir que si yo en ese curso, bueno, el curso empezó mal pero acabó muy bien gracias a estos profesores, a Ángel Gutiérrez, a Pepe Struth, a Pilar Francés, a Campomanes, que enderezaron el curso, que si al principio, repito, representábamos más en la Plaza de Isabel II, creo que al final acabamos bastante bien. Y yo después creo que me he acordado siempre que he podido de esta casa, y cuando puse en marcha el Festival de Almagro llevé un espectáculo hecho en la casa. Recuerdo que hicimos 3 espectáculos: El despertar a quien duerme, de Lope de Vega, dirigido por José Luis Alonso; La estrella de Sevilla, Fue... José Luis Alonso. No, el despertar a quien duerme. Sí, con Pelliceno. Sí. La estrella de Sevilla, de Gonzalo Vergel, y La Medora, de Lope de Rueda, dirigida por Pepe Struth, con alumnos de esta casa, que fue un éxito en el Corral de Comedias. Y después seguí acordándome, y cuando he estado en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, me parece que hicimos 2 montajes. Tú uno de ellos, ¿no, Juanjo? Y el otro no lo recuerdo, pero vamos. Fue el Calderón, ¿no? Sí. Y el otro no, bueno, no recuerdo. Pero vamos, en la escuela se sentó un precedente de conexión con la RESAD. Y naturalmente eso después ha sido perfeccionado con la compañía joven. Pero bueno, quiero decir que siempre me he acordado de esta casa, porque en aquella época no era totalmente bueno, no todos los actores venían de unos estudios como los de esta casa, ¿no? Había muchos actores que lo habían aprendido, y que incluso se desdeñaba las disciplinas, y yo siempre he creído en esas disciplinas, y desde luego bueno, por una noche sin cenar no hay que ser vengativo. Entonces
creo que siempre me he acordado y me acordaré siempre que pueda de esta casa, porque creo que la formación actoral y la formación de dirección, etcétera, es una disciplina y no una ciencia infusa que se aprende sobre la marcha, en las tablas, etcétera, etcétera. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Después, en el 77, le suceden Ricardo Domènech, gran profesor de esta casa, Maruja López y de nuevo Ricardo Domènech, con ese espacio intermedio. Es el único caso que yo conozco de repetición de director, porque esta casa nunca repite director, que es una costumbre muy sana, que creo que hay que continuar eternamente y que hace que este centro sea tan dinámico y tan distinto a otros. Lo dejo ahí. Después de la segunda vuelta de Domènech, entra en la escuela como directora una persona que es responsable de una cosa tremenda, que fueron las nuevas especialidades, el blogs, etcétera, y es doña Lourdes Ortiz. Y Lourdes Ortiz sabe muy bien que si yo hoy estoy aquí hablando es gracias a ella. Así que, Lourdes, más allá de los sinsabores del día a día, gracias, y al micrófono. Como nunca he sido actriz, los focos me sientan mal. ¿Qué va? No veo nada. Estoy en la cuarta pared realmente y no veo. Pero quizás si me quito las gafas estarán mejores que los cristales. En primer lugar, que estamos dando las gracias, te doy las gracias. Porque de una manera completamente azarosa te debí un cambio de vida absoluto y que me hicieras... Seguramente no me conocías, fue quizá Ángel González el que cuando estaba deseando irse dijo, pues hay una señora, no, entonces casi una cría, porque era mucho más joven, claro, que podía servir. Yo estaba en Ciencias de la Información y en la UNED, interina en dos partes, ¿no? Y claro, yo era licenciada en Historia y en Arte, me gustaba mucho el arte, era mi amiga de Ángel. Me acuerdo muy bien aquella conversación, pero es a ti a quien le debo la entrada. Me dice Ángel, curioso, piénsenlo y no se lo repitan a él nunca, pero es totalmente verdadero. No, hay una cosa que quería dejar, porque él iba a trasladarse a la cátedra en la Universidad Complutense. Iba a hacer la oposición y se iba a trasladar. Hay un sitio muy raro, dice, muy raro, donde a la gente solo le gusta dar saltos. Yo creo que el arte no les interesa, me dijo, pero son pocas clases a la semana. Lo dirige Pérez Sierra, es una persona admirable, y te voy a poner en contacto con él. Yo dije, qué sitio tan raro, gente de asaltos, que no le interesa. Pero bueno, pensé, sí, en unas pocas clases, eso que nos pasa siempre a los interinos, hombre, un poco más por aquí. Yo acababa de separarme, un poco de dinero que entraba, tal, digo, pues iremos a que me degüellen. Sabía que había habido además grandes huelgas y grandes problemas, que es justamente lo que había pasado el año antes de que yo entrase. Entonces digo, bueno, pues vamos a ver qué es eso. Y tuve la primera entrevista contigo, la única en realidad. Y tuve la suerte, y eso te lo agradeceré toda la vida, de que por lo que sea, pues confiaste en mí y me diste la entrada en aquel año. Tanto es así, cuando yo entré, porque debió ser, tú estabas todavía al principio del curso, pero inmediatamente te nombraron y ya nunca traté contigo en la escuela, sino con Maruja, que inmediatamente te sustituyó. O Ricardo, no sé quién fue primero, es que hubo un lío de elecciones entre Monleón y el otro, sí, Hormigón y Monleón. Entonces yo me voy a lidiar ahí. Pero tengo que confesar, aquí entre todos los que me conocéis, muchos de los que estáis aquí habéis sido alumnos míos y ahora estáis en cargos directivos como Ángel, o simplemente sois profesores de la casa, otros sois gente que me acompañó en un proceso que todavía está ahí, como Concha Doñaque. En fin, tengo que confesar que para mí el entrar en la Escuela de Arte Dramático ha sido una de las cosas mejores que me han pasado en la vida. Mejores en muchos sentidos. Yo la verdad es que antes era una espectadora de teatro, iba al teatro, ya había publicado algunas novelas, me gustaba la literatura, era novelista,
Pero el teatro para mí era una cosa a la que iba como espectadora. Evidentemente, 30 años casi en la Escuela de Arte Dramático, rodeada de gente que ama el teatro, me hizo amar el teatro, intentar incluso escribir teatro, y que ahora sea pues, un afán del teatro y de la literatura dramática. Pero eso fue casi desde el principio. Escribí casi nada más entrar una pequeña obra de teatro, que había un premio entonces fantástico de teatro, que es el premio Aguilar, y Maruja López me aconsejó, y preséntate y tal. Y el premio de eso fue una gran colección de libros de teatro estupendo, de los clásicos y de los autores extranjeros que había publicado Aguilar entonces. Había mucho más cuidado entonces por el teatro. Bueno, ahora también, gracias a la editorial Fundamentos, pero que esa colección de Aguilar era espléndida. Y después, la primera clase la recuerdo muy bien, no sé si alguno de los profesores que están aquí era de aquel curso, aunque hay muchos que siguen siendo amigos míos y que fueron de aquel primer curso. No había, no sé si es que se lo había llevado Ángel, pero no había ni proyector, yo tenía diapositivas en la primera clase. Y llevé unas postales, me acuerdo perfectamente de ese día. Llevé unas postales y las repartí entre los alumnos. Era el curso de Blanca Suñén, de Marcus. Y bueno, a ver, cuéntame tal, algo del método que todos sabéis que después he utilizado en serio el espacio con la diapositiva. Y aquellas caras que se iluminaban eran chavales de 16, 17 años, porque no hacía falta tener cojo. Y cómo se enfrentaron a la postal y la analizaban, yo dije, pero ¿cómo dicen que son los adultos? Les tiene que gustar el arte si les gusta el teatro. Y creo que no me equivoqué, es decir, han sido 20 y tantos años, 29 creo, un poquito más, de gente que amaba el teatro, que amaba el arte, y que todavía cuando me los encuentro día tras día en los estrenos me dicen, Lourdes, nos enseñaste a mirar, y también de alguna manera a que eso tenía mucho que ver con el teatro. Luego hubo otra crisis, tú has hablado de una, y después hubo otra crisis, la segunda etapa de Carlos Doménez, que era verdaderamente un gran profesor de dramaturgia y que había sido en la primera un buen director. Pues todos aquellos jóvenes que habíamos entrado recogíamos un espíritu de cambio de nuevo, y los alumnos de nuevo manifestaciones, huelgas, sentadas. Entonces se habló de la reforma de las enseñanzas y los alumnos, casi los alumnos me eligieron como directora para aquella etapa. Y estuve los 2 años y medio justos que se hizo el cambio a la escuela lateral, esta que era una vieja, lo sacaron de la Plaza Requena. Sí, en la Plaza de Ramales. De Ramales. Que ahora es el Conservatorio de Música y fueron años buenos porque se consiguió la reforma de las enseñanzas y que se admitiera por fin que podíamos tener los alumnos ese rango universitario que ahora tienen. Hay que agradecerle, entre otros, al señor Rubalcaba, que en aquel momento era precisamente responsable de las conversaciones que se tuvieron, y a Joaquín Arango, por ejemplo, que era otro de los grandes del ministerio que en aquel momento apoyaron la reforma, y se hizo. Y después de ello ya siguieron otros profesores, y yo volví a aquello que realmente más me gusta, Ángel, lo mejor, como verás enseguida, es regresar cuando puedas, cuando te dejes, enseguida, sí, a las clases. Porque un profesor, y eso que no lo... O sea, es bueno la administración, a veces hay que hacer cosas, hay que hacer el esfuerzo, hay que cambiar las leyes, porque si no nos abofetean por un lado y por otro. Pero nada es tan hermoso como cuando uno está en la clase con los alumnos y ves que aquello que estás haciendo, de alguna manera, sirve para que ellos te transmitan a ti energía, para que te enseñen mucho y para que ellos también aprendan, en mi caso, a mirar y amar el arte. Y fue, con eso te digo, gracias. Gracias, Lourdes Ortiz. Has estado muy humilde porque a ti y a tu generación le debemos esas fuertes conversaciones con los políticos de entonces, le debemos que este edificio sea una realidad, os debemos, por generación, la altura de miras y la grandeza que tuvisteis para hacer un edificio para el siglo XXI, y desde luego responsable ahí hay otra persona enseguida que vamos a mencionar. Después de Lourdes vino Miguel Medina, otro brillantísimo profesor de literatura y dramaturgia, muy querido por los alumnos, que falleció de manera repentina. Después vino José Luis Alonso de Santos. José Luis Alonso de Santos pues, siempre tiene 5 actos en la misma hora en distintos sitios, y hoy está en Cádiz porque ha escrito una obra sobre la Pepa y entonces tenía que presentar. Pero ha dicho que no quería dejar de estar aquí, nos ha grabado
un pequeño vídeo con una intervención recordando su estancia en la escuela. Es bastante breve. Y bueno, José Luis dirigió un año a la escuela, también en un momento muy delicado y muy difícil, y nos ha dejado un pequeño recuerdo. Después de José Luis... ¿Está ya? ¿Sí? Sí. Vamos allá. En primer lugar, mis disculpas por no poder estar en el acto del día 23 con todos vosotros, con todos ustedes. Estoy de alguna manera espiritualmente y con este artilugio mecánico ahí haciendo compañía a todos ustedes, y felicitar a Guadalupe Soria por su estupendo libro, por su trabajo, y finalmente pues hacer una pequeña reflexión de mis años en la dirección de la escuela y de mi paso por la escuela. Yo realmente, ahora que ya han pasado unos años y que lo veo pues con un poquito de lejanía, no soy un hombre de nostalgia ni de melancolía, no, y mi memoria suele ser bastante selectiva, es decir, recuerdo lo positivo y se me suele olvidar lo negativo. Seguramente tampoco hubo cosas negativas en aquellos años, importantes, ¿no? Pero lo que más recuerdo es que, bueno, para mí la dirección de la escuela fue un trámite dentro de la pedagogía. El trabajo de un profesor es 200.000 veces más importante y más necesario que el de un director. El de un director es un representante que nombra a los profesores para que ejerza una tarea más o menos de organización y de docencia. Pero hoy día recuerdo con mucho más placer mis clases, mis trabajos con los alumnos, mis problemas teatrales, que el funcionamiento burocrático de la dirección, que al fin y al cabo pues es una maquinaria, ¿no? De todas las maneras, creo que la escuela es y seguirá siendo estupenda, que es un lugar pues para soñar, para aprender, para la fantasía, para regalar cosas y para quitarse el barro que tenemos en los pies todos, ¿no? Y que en general, a lo largo de todos estos años, es mucho más lo positivo que lo negativo, lo que ha aportado que lo que puede haber frenado al arte. Y en general las diferentes generaciones que han ido estudiando aquí con nosotros y con los profesores actuales, pues yo creo que han ido sembrando ese jardín del mundo de alegría, de fiesta y de teatro, ¿no? Con lo cual, pues que viva otros 1000 años la escuela. Y pues como digo, todos son recuerdos positivos. Un abrazo para todos y que adelante con la escuela, adelante con aquellos profesores que la fundaron hace tantos años, y adelante con los que vendrán muchos años después. Hace escasos días tuvimos la suerte de tener a José Luis con nosotros y la verdad es que he de decir que está en un momento dulce y maravilloso, y fue un acto también precioso y le recordamos con muchísimo cariño. Después de José Luis vino don Juanjo Grandamarín, que yo he de decir que el pobre hombre hizo más visitas de obra a este edificio que el aparejador. O sea, don Juanjo, maestro de esta casa, además de los primeros que empezó a publicar cosas sobre la historia, nuestra historia, se chupó la obra entera. Y luego todo el mundo regañaba como si fuera el arquitecto. Te tengo mucho aprecio, mucho cariño, sabes que siempre con la gente que está por y para la escuela, para lo que sea, yo con eso no discuto nunca. Juanjo, gracias por estar aquí, cuéntanos. Como Lourdes, no veo nada. Natural, lógico, es lo propio. Lo primero, pedir disculpas por eso que acabo de hacer, esa cosa horrible que un teléfono suene. Así que ya saben ustedes, si a alguno se le ha olvidado, es el momento, porque se pasa mal cuando uno se olvida de esas cosas tan absurdas. Muy brevísimamente, me siento muy orgulloso de haberme arrimado a la sombra de esta escuela cuando decidí estudiar aquí, que tuve como director al señor Bonín, y participé de esos momentos enérgicos, extraordinarios, saltarines, porque pertenezco a la generación donde nos encantaba saltar. La expresión corporal era nuestro objetivo, nuestra meta más importante. Era la época donde la palabra no servía, lo que valía era dar saltos. Y entonces, bueno, pues pertenezco a esa generación. ¿Qué le voy a hacer?
Luego después las cosas cambian y aprendí que aquello era pues juventud, lo que tenemos todos cuando somos jóvenes. Que conste que lo valoré mucho. Sí, muy todo el mundo, imagínate ya. Y bueno, pues después de acabar la escuela me dediqué a la profesión como actor, como director, y un buen día se me ocurrió presentarme a una oposición para una plaza en esta casa. Casi por casualidad, un compañero de pronto se empeñó. Yo no tenía la cabeza puesta aquí y se empeñó. Y qué casualidad, él se presentaba también y la plaza la saqué yo. Pero eso le he estado pidiendo disculpas toda la vida. Porque yo que no quería, encima va y le quito la plaza. Fue terrible. Y bueno, ese fue un poco la anécdota de mi entrada como profesor en la Resal. Como es natural, ya era mi casa. A partir de entonces fue mi casa mucho más y ha sido mi casa siempre. Por eso cuando he trabajado tanto en la reforma, en la LOSE, porque en la LOSE hemos trabajado mucho, tanto como en Bolonia. También se ha trabajado tanto. No sé qué será de ella, pero he trabajado bastante. Y entonces, bueno, pues el edificio finalmente era el paquete último de todas esas reformas, ¿no? Y afortunadamente lo obtuvimos, como ha dicho Lourdes, debido a Rubalcaba, que fue el que hizo que esto lo tengamos, hay que reconocerlo. Y a partir de ahí, pues bueno, con Ricardo Domene nos pusimos a la labor de encontrar un espacio adecuado y definitivo para esta Resal. Vimos este espacio, que era un solar, nos pareció adecuado y a partir de ahí a trabajar. Y he estado, pues eso, casi 5 años trabajando en la realización de este edificio. He tenido que recorrer muchos territorios técnicos que yo no estaba acostumbrado, pero me adapté. Y los arquitectos le agradecieron que yo les guiase. Fuimos hasta Barcelona a ver el liceo, fuimos a muchos sitios para ver cómo era esto del teatro, porque los arquitectos sabían algo de pedagogía, bastante, pero de teatro no sabían nada. Entonces, bueno, pues hubo que explicarles qué era aquello, ¿no? Y un poquito antes, Andrés Peláez me pidió una colaboración para el Madrid Cultural en el 92, y ahí surge el tema de la historia de la Resal. Un artículo, una exposición sobre el mundo del teatro en Madrid durante 400 años, casi nada. Claro, yo como estaba en la Resal y era, diríamos, próximo a toda la historia de la Resal, porque siempre me ha gustado ese tipo de indagación, pues dije, ¿cómo no? Vamos a ello. Y entonces le ayudé a hacer la exposición de los 400 años de teatro en Madrid. Y aproveché y dije, ¿por qué no? Esto de la historia de la Resal hay que sacarla. Esto tiene mucha historia. Este centro tiene mucha historia. Y me puse a indagar, estuve investigando pues 4 meses. Y en ese artículo dije, bueno, esto no es más que un aperitivo mínimo y que sirva para que se inicien investigaciones, estudios suficientes para conocer este larguísimo recorrido de la Resal. Por eso cuando Guadalupe decidió hacer lo que ha hecho y publicarlo, y que lo publicamos, me sentí también muy, muy orgulloso, tremendamente orgulloso, tan orgulloso como lo estoy por la casa. Así que bueno, no voy a extenderme y solo deciros eso, que me siento tremendamente orgulloso. Gracias. Juanjo, humilde y discreto una vez más, porque lo último que ha hecho hace unos meses, antes de jubilarse, nada más y nada menos, es que toda la recopilación de la información del premio Marta Mata, que conseguimos, el primer premio Marta Mata a Centro Educativo, Juanjo, antes de irte, hiciste ese trabajo junto con otros colegas. Muchas gracias. Después de Juanjo Granda vino como director Ignacio García May. Ignacio García May fue director del 2001 al 2005. Nos ha dejado también un pequeño vídeo, porque como es el único exdirector que tenemos rubio y con ojos azules, se lo han llevado en la Embajada de Noruega para que lea textos de Ibsen y, en fin, sabéis que tiene una especial relación con el mundo escandinavo. Ignacio.
En primer lugar, les pido disculpas por no poder acompañarles esta tarde. Sé que es un día muy importante, sé que es una actividad muy importante, pero compromisos previos me han impedido estar allí. Pero no quería dejar de aparecer, aunque fuera en esta grabación, bueno, pues para acompañar a todos los que están hoy aquí celebrando una actividad como es el Día del Libro, y una actividad que para nosotros es muy importante porque la escuela es, entre otras muchas cosas, una institución que genera libros. Y libros que tienen que ver muchas veces, como sucede con este volumen excelente de Guadalupe Soria, con la recuperación de la propia memoria de lo que es la escuela y de lo que es la historia de nuestro teatro. Bien, como antiguo director de la RESAD, me preguntan cuál fue el momento quizás más difícil o el problema más serio al que en algún momento me tuve que enfrentar, y la verdad es que si pienso en esto no se trataría tanto de una cuestión de asuntos presupuestarios o de cambios de planes de estudios, que los ha habido siempre, sino algo mucho más básico, que de alguna manera es lo que genera todos los problemas posteriores. Este algo más básico es el complejo de inferioridad terrible, detestable, que tiene la sociedad española con respecto a su cultura y muy específicamente con respecto a su teatro. En la época que Guadalupe está tratando en el libro, es la época del romanticismo, los grandes autores románticos construyeron, difundieron una imagen de España absolutamente pintoresca, pues una España llena de fantasmas, de bandoleros, de cigarreras con la navaja en la liga, donde todo era peligroso, donde todo era salvaje y exótico, que en realidad no se correspondía con lo que estaba pasando en nuestro país. En ese mismo país aparentemente exótico estaban apareciendo iniciativas tan sofisticadas, tan civilizadas, como es la creación de un conservatorio de música, como es la creación de una escuela de arte dramático, que además provenían de impulsos anteriores, impulsos que nos llevan hasta finales del siglo XVIII, donde ya la gente se estaba planteando todas estas cuestiones. Sucede que todo el mundo conoce aquel famoso cuentecillo de Larra, sobre los malos que son los actores, etcétera, etcétera. Todo el mundo se ha quedado con esa cantinela, pero muy poca gente conoce las cosas que Guadalupe está contando en este libro, que es la importancia que tuvo la formación de los actores en esta época y lo mucho que la sociedad española de entonces quiso reflexionar sobre el arte teatral y sobre el arte de la enseñanza teatral. Lo más grave de todo es que a la larga hemos creído las mentiras del romanticismo, de algún modo hemos aceptado más la visión que los demás tenían de nosotros que lo que verdaderamente estaba pasando, y esto ha continuado hasta el día de hoy. La sociedad española tiene una obsesión por arrojar piedras contra su propio tejado, cuando debería estar muy orgullosa de todos sus logros históricos y culturales. Pero bueno, a día de hoy seguimos así. El nuevo Ayuntamiento de Madrid, recién nombrado, cuando ha planteado su nueva política teatral para la ciudad, pues lo primero que ha propuesto es la internacionalización de nuestro teatro, que es una prueba absoluta de desconfianza hacia lo que está pasando aquí y lo que se está generando aquí. El lado bueno de toda esta historia, porque lo hay, es que pese a esa desconfianza, pese a ese complejo de inferioridad que había que desterrar de una vez por todas, lo cierto es, lo objetivo es que, que nuestro teatro es magnífico, que nuestra tradición teatral es objetivamente una de las más importantes de la historia, que los profesionales teatrales son extraordinarios en España, que una escuela como esta se encuentra entre las mejores que hay en Europa ahora mismo. Va siendo hora de una vez de que podamos desterrar todos esos complejos, y creo que además libros que nos ayudan a comprender nuestra historia de verdad, como el de Guadalupe, nos van a ayudar en este trabajo. Muchas gracias y hasta pronto. Fue en 1997, en octubre. De su interés por la geografía y la historia desde su Palma de Mallorca, tras subirse al gran paquebote del teatro, llegaba Guadalupe Soria Tomás a la Real Escuela Superior de Arte Dramático en Madrid. Aquí no había playa, pero aquí sí había un océano de geografías e historias que su inmensa curiosidad le llamaba a recorrer y a descubrir. Guadalupe Soria era consciente del camino que emprendía, pero tal vez no era tan importante el camino como el propio caminar. Pero
lo que sigue siendo ahora mismo. Y me parece que lo va a seguir siendo en el futuro, un futuro que se me antoja lleno de descubrimientos felices. Tuve la suerte, y la tengo todavía, de aprender de ella, de su curiosidad, a partir de aquel octubre de 1997. El primer día de clase, entre sus confesiones, que conservo, estaba su devoción por Arthur Miller, por su obra Las brujas de Salem, y especialmente por ese personaje fascinante que es Abigail. Una devoción que se tornaría indagación en los meses, incluso años siguientes, con el personaje Catherine de Panorama desde el puente, también de Miller, sobre su inocencia, su ingenuidad. Quería encontrar el fondo de Catherine, el fondo de Abigail, el fondo de Miller, el fondo del teatro. Llegaba a la Resat con un bagaje nada despreciable de lo que la escuela se iba a beneficiar, y mucho. Siempre he pensado que es importante lo que el alumno, la alumna, aportan al centro educativo, sea el que sea, y que hay que estar atentos a esa riqueza que llega generosa. Guadalupe llegaba tras haber tenido algunas experiencias teatrales, de Carvalentín a Woody Allen o viceversa. En su universo, entre otras lecturas de Cervantes, de Machado, pesaba, cómo no, El árbol de la ciencia, de Baroja, y me lo destacaba. Y no solo de Miller se alimentaba su imaginario teatral, ahí estaban Lope, Shakespeare, Molière, junto a Ibsen y Strindberg. También, a caballo entre la narrativa y el teatro, le fascinaban en aquellas calendas el personaje de Ana Frank, en la versión teatral de su diario, cómo no. Le pregunté, indiscreto, por qué había elegido arte dramático. Le obligaba a penetrar en su almario, pero no había sido fácil tomar ese camino. Le costó responderme, pero demasiados afluentes desembocaban en ese río, lo cual facilitaba las cosas. Por un lado estaba el mundo de la creación, el mundo de lo lúdico y sobre todo la posibilidad de dejar en libertad el pensar y el sentir, abominando ser un autómata. También porque pensaba, lo había experimentado, que el teatro es el mejor de los medios para conectar con la sociedad. Y algo esencial, no ocultando su fragilidad por ese demonio o ese ángel llamado timidez, consideraba que el teatro era el medio en el que mejor desarrollarse, dado que en el arte dramático confluían sus muchos intereses alumbrados hasta entonces y los muchos otros que podían alumbrarse. O sea, sabía en el laberinto en el que entraba. A lo largo de los meses supe más cosas de Guadalupe, a propósito de La sombra de Tony Albá, de Las vacantes de Eurípides, de La olla de Plauto, de Panorama desde el puente, por supuesto. Y lo tengo anotado. Era meticulosa, trabajadora, eficaz, perseguía, era rápida y era muy amplia en su mirada y en la profundización de las cuestiones. Deduce muy bien, tengo anotado. Muchas veces apuesta, y con acierto también. Es lúcida, no dejando de ser lúdica. Quiere una cosa, saber dónde está. El lema del frontispicio del templo de Apolo en Delfos, el conócete a ti mismo. Desde aquellos años, sobre la fidelidad a sí misma, ha ido creciendo Guadalupe Soria y ofreciéndonos su prospección sobre ese mundo del que quería saberse y sabernos. Y la investigación del arte dramático sigue siendo su pasión, y la docencia, en la que ya es maestra en la Universidad Carlos III. Con sus estudios nos descubre nuestro pasado, descubriéndonos a nosotros mismos. Esto último lo digo por propia experiencia. He tenido la suerte y el privilegio de contar con un magnífico estudio sobre una parte esencial de mi obra y me he sentido desvelado, no quiero decir desnudado, pero también por su talento a analizar mis personajes femeninos. Su talento es lúcido y lúdico como pretendía.
Si lo he sentido en mis propias entrañas creativas, lo observo también en trabajos de investigación como el que aportó, junto con Fernando Domènech, que está ahí, y David Conte, a ese maravilloso libro editado por La Resat, La expresión de las pasiones en el teatro del siglo XVIII, que llevándolo conmigo me encontré con ese magnífico diseñador que es Alberto Corazón, y descubriéndomelo, y tras devorarlo en unos minutos me dijo: Ignacio, esto es una joya. Y es una joya. Como también es una joya el estudio de Guadalupe Soria que hoy se presenta aquí. La formación actoral en España, la Real Escuela Superior de Arte Dramático, 1831-1857. Trabajo del cual nos había dado un adelanto preciosísimo y ejemplar en el deslumbrante catálogo de la memorable exposición que, con motivo del 175 aniversario de la escuela, comisarió el actual director de La Resat, Ángel Martínez Roger. Ese estudio sobre el trabajo que había hecho Juanjo Granda. Juanjo Granda, en esa promoción importante que precisamente, pues bueno, tuvisteis el placer de tener con Bonín. En ese curso estaba también Concha Doñaque, y por cierto también estaba mi mujer Esperanza. Entonces, bueno, Guadalupe Soria, en el libro que hoy presentamos, desvela y desnuda, esta vez sin contemplaciones, el nacimiento de aquella escuela de declamación española. Qué bonito, escuela de declamación española, tan soñada por nuestro teatro, que ha continuado su labor hasta el presente, siendo la institución teatral más veterana de España. Un estudio fascinante que demuestra el buen hacer investigador de Guadalupe Soria. Cientos, miles de datos, más los que has guardado, como decía el profesor García Lorenzo, salen a la luz en este libro. Y sé que este libro es solo el principio de una historia que está teniendo un desarrollo en otras geografías diferentes a las nuestras. Sé que Guadalupe Soria sigue, en estos días pasados ha estado en París, siguiendo los pasos de François-Joseph Talma, que tanta influencia tuvo en estos lares. En el libro de Guadalupe Soria hay infinidad de datos que conmueven. Ya que hablamos de Talma, me emocionan esos fragmentos del libro en los que Guadalupe Soria cuenta la pretensión de Julián Romea, alumno del curso fundacional de la Escuela de Declamación Española y luego su director, cuando, siguiendo a Talma, escribe la autora: el propio actor se considera el fundador de la Escuela de la Verdad en el teatro español. Guadalupe Soria nos ha hablado de la correspondencia de Romea con Ventura de la Vega, antes de ese párrafo, y a propósito de la preparación del estreno de La muerte del César, que el actor iba a interpretar con naturalidad y sencillez, decía el actor, lo que no quería decir frialdad ni negligencia, indicando a continuación: dada la obra, no está en su sitio la aplicación al representarla que esa escuela de la verdad, bien entendida, de que tengo la pretensión de creerme jefe y hasta cierto punto fundador en nuestro país, la verdad teatral, la escuela de la verdad teatral. También es revelador el dato, entre los 1000 datos interesantes, del empeño de Ventura de la Vega, y cito a Guadalupe Soria, de intentar unir los destinos del conservatorio y el teatro español. El Corral del Príncipe rebautizado, de forma que el alumnado de declamación pudiera pasar a la compañía de teatro como la mejor vía de su incorporación al mundo laboral, algo que se ha intentado en otras ocasiones. Incluso se aprobó un reglamento del teatro español, subraya Guadalupe Soria, que desarrollaba esta posibilidad. Sueños incumplidos, porque los sueños son, y parece ser que se tienen que seguir siendo. Pero hay sueños que se cumplen. Guadalupe Soria da cuenta de cómo, antes de la fundación de la Escuela de Declamación Española, los nombres de los actores no se podían poner en los carteles con el tratamiento de Etón. Lo ha dicho antes muy en su recorrido tan vertiginoso. No se podía poner el tratamiento de Etón. Y se decía: nunca se ponga doña Benita, etc. Y sí la señora Benita, etc. Pero tras la fundación de la escuela, no sin
la correspondiente exigencia al rey nuestro señor, se logró en 1833 que los actores docentes pudiesen utilizar el tratamiento de don. Yo recuerdo que en mis trabajos como regidor de programas dramáticos en Televisión Española, allá por el año 67, yo tenía 20 años, a un profesional ilustre como José Bódalo se le llamaba pura y simplemente Pepe, o al no menos ilustre Narciso Ibáñez Serrador, Chicho. Pero Manuel Dicenta y Mercedes Prendes eran, como se ha dicho aquí, don Manuel Dicenta y doña Mercedes Prendes. Don Manuel le decía por teléfono: don Manuel, mañana a las 5 de la tarde es el ensayo en la Casa de León. Doña Mercedes, a las 8 de la mañana le esperamos el lunes en la sala de maquillaje de Prado del Rey. Saludos, doña Mercedes, saludos. Don Manuel. Claro, don Manuel y doña Mercedes eran profesores de la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Y Pepe y Chicho, pues no. Y no entramos en la cuestión de los uniformes y los lagones y los galones y entorchados que debían llevar los maestros de literatura y declamación, otra de las iluminaciones de Guadalupe Soria. Confiemos en que la autora prosiga su indagación hasta los próximos tiempos en los que los estudios de arte dramático se les conceda con total autonomía el poder otorgar el título de doctor. Y ahí pues pienso yo que Álvaro Zaldívar nos va a ayudar. El título de doctor con sus entorchados correspondientes y sus galones. En aquel 1833 se pidió el privilegio del don al rey nuestro señor. Lo del doctorado tal vez no haya que pedírselo al rey nuestro señor. Gracias, Guadalupe Soria, por tu lucidez y tu excelencia. Muchísimas gracias. Qué duda cabe que hemos diseñado este acto como un homenaje a nuestros exdirectores también, y así hemos querido que sea. No nos vamos a aburrir más, porque los que no sois de la casa, esto tiene un punto familiar que seguramente estaréis un poco aburridos. Yo quisiera que el acto lo cerrara nuestro subdirector general, que me ha dicho que no, pero yo creo que toca que el subdirector general de Artísticas nos diga unas palabras. Yo no diré que quiero tanto lo del doctorado, yo con que tuviéramos el grado, en mayúscula, que nos han arrebatado en la última sentencia, porque don Ricardo Domènech me decía: Ángel, seguir, no os preocupéis, la universidad siempre tendrá cierto desdén petulante, que delante don Ricardo. Nada, ni caso, vosotros seguid, es muy importante lo que hacéis, en la línea tuya, pero que tan poca gente es como tú, ¿no? Imagínate doctorado. No, el grado con mayúscula, pero acaba de tumbar una sentencia del Tribunal Supremo una vez más. Pero vamos avanzando. Antes no te podían enterrar en lugar sagrado. Bueno, ahora sí, aquí sí. Luego el don. Luego el don. A lo mejor vamos... La doña. Si la doña, igual dentro de un rato ya tenemos grado. Nosotros tranquilos, seguimos a lo nuestro, investigando, escribiendo, trabajando. Que hagan lo que quieran los que tengan que hacerlo y corresponda. Don Álvaro, por favor, unas palabras. Hola, buenas tardes. Siento y tengo que pedir disculpas con Juanjo Granda porque me ha sonado el otro móvil. Llevo uno, el de la comunidad, que lo he quitado, pero el personal no me había acordado ni que lo llevaba aquí. Bueno, lo siento mucho. Quiero en primer lugar agradecer, a pesar de que he intentado evitar estar aquí, porque creo que es un honor inmerecido estar aquí en una actividad tan importante. En todo caso, aprovecho para transmitir el saludo de nuestra viceconsejera Alicia Delibes y de nuestro director general de Universidades e Investigación, John Juaristi, que esta mañana he estado con ellos, hemos estado hablando y me consta que no solo quieren a estas enseñanzas y a estos centros, sino que los quieren de una manera muy especial. La verdad es que es una actividad importante en una jornada que es tan libresca como cervantina. Creo que el libro ya tenemos, un gran libro, un importante libro, y el espíritu cervantino no lo perdemos nunca. No lo perdemos nunca, a veces, y recojo el guante de los grados y los títulos, porque a veces confundimos
gigantes con molinos. Bien, efectivamente, hay algunos que son gigantes, otros que son molinos. En todo caso, a mí me gustaría seguir celebrando a Don Quijote, no por esa parte en donde siempre terminaba apaleado, sino por la parte de soñador, que algunos llaman loco. Yo prefiero seguir siendo soñadores, porque aquí solo llaman cuerdos a los pesimistas y a los agoreros, con lo cual mejor ser soñadores. La verdad que después de tan insignes palabras, solo se me ocurre citar a una persona y no es española. Y en ese sentido, recuerdo lo que decía el maestro Pérez Sierra de esas tareas de información y turismo, y lo que decía Hernán Bonín de los 500 millones, que creo que ni ahora todavía lo somos. Había 300 en un programa de televisión mucho más tarde, solo 300 millones, ¿se acuerdan? Pero bueno, en todo caso muchos millones de españoles o de hispanoparlantes. Bien, la verdad es que en esta casa también hubo una tradición de un hispanismo expansivo, porque en Ventura de la Vega, a quien todavía no he podido leer el libro, espero que después de esto al menos me lo des, ¿no? Pero quiero decir, porque todo el mundo lo ha leído, ¿no? Hasta García May, ¿no? Se lo ha leído. Bien, pues entonces quiero decir que cuando lea el libro veré si nuestra investigadora ha recogido una maldad del mundo del teatro en Madrid de la época, porque Ventura de la Vega copiaba literalmente, no estoy hablando de homenaje, copiaba literalmente a Scribe muchísimo y a todos los autores de moda de la Francia del tiempo, hasta el punto que cuando lo hicieron académico de la Española, hubo unas letrillas que funcionaban por Madrid que decían: Vega académico es, si tales sujetos premia, pronto dará a la academia su diccionario en francés. Bien, pues efectivamente, quiero decir que Ventura de la Vega, que fue uno de nuestros ilustres directores. Bien, cerrando, como digo, voy a citar una frase no española, sino una frase de un sabio, de un científico. No recuerdo si era doctor, pero en todo caso muchos doctorados se han hecho sobre sus investigaciones, seguramente lo sería porque no era de música ni de arte dramático y danza, y por lo tanto era fácil doctorarse. Estamos hablando de Newton. Newton, una vez le preguntaron a Sir Isaac Newton por qué había llegado tan alto, y él respondió con la firmeza de un científico y sin ninguna falsa modestia. Dijo: he llegado alto porque he subido en los hombros de los gigantes que me han precedido. Yo creo que, vista esta reunión con estos directores, estos gigantes que nos han precedido, estoy convencido que la Escuela Superior de Arte Dramático, la RESAD, la Real Escuela Superior de Arte Dramático, va a subir muy alto gracias a los hombros de estos gigantes. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Álvaro Zaldívar lleva muy pocas semanas en su cargo y he de decir que su actividad también es frenética, cosa de la que me alegro. Vamos a ver qué le dejan hacer también. Gracias a todos por estar aquí y larga vida a la RESAD, y Dios quiera que nunca se llame RESAD Häagen-Dazs. Gracias.